Bueno, yo viví unos años donde la radio era lo más importante porque no existía la tele. Yo llegué a la radio como un paracaidista sin saber dónde caía. Yo era redactor jefe de ABC y un día me llamaron de Radio España de Madrid para decirme que se les iba Joaquín Díaz, el gran maestro del folk, que si yo podía hacer su programa. Y a mí, que me interesaba la música, estaba entre dos mundos: el mundo internacional que marcaba Ángel Álvarez con Caravana Musical y el mundo local que era Raúl Matas con Discomanía. Yo me eduqué musicalmente escuchando a Ángel Álvarez, el vuelo 605, que se emitía, me parece recordar, a las 2 o las 3 de la tarde. Y fue una escuela maravillosa porque Ángel Álvarez nos traía todos los éxitos y todas las mejores canciones que se editaban en los Estados Unidos. Él viajaba a Nueva York en avión prácticamente todos los días y tenía una voz cálida, una cultura musical extensísima, y era una manera maravillosa de transmitir su amor por la música. Y entonces ese amor por la música me lo transmitió a mí y a casi todos los que hemos hecho radio en España, en este país. Somos todos hijos y deudores de Ángel Álvarez. What, el programa de radio intercontinental para sus veladas de los sábados. Baile al ritmo de las mejores orquestas del mundo sin necesidad de salir de su casa, porque su casa será su propia. Discomanía, qué fantástica sensación escuchar día a día esta gran audición para vosotros. Con Raúl día a día llegar hasta su res. Con esta música se enamoraron tus padres, de verdad. Te espero mañana, no faltes. Llegué a la radio porque era un fan de la radio. Yo escuchaba Radio Intercontinental, un programa que hacía Ernesto Lacalle, que se llamaba What, y yo era un fan de la música que ponía. Y estaba estudiando en la Escuela de Comercio, hablando de música así con un compañero que se llama Venceslao Pérez Gómez. Pues Venceslao me dijo: oye, hay un sitio que podemos ir a oír música, que hay un tío que se llama Ángel Álvarez que hace Caravana Musical. Pues venga, vamos. Y fuimos. Y joder, me encantó y hablamos con él y empecé a trabajar para Ángel Álvarez. Todos los domingos íbamos al Gran Musical y veníamos allí, Rafael Rever, y siempre nos sacaba a alguien, Tomás Martín Blanco, porque sabíamos de música mucho. No hablábamos, pero te digo lo de los guiones y todo esto, y nos sacaba. Y sabía, oye, háblame de Johnny y los Huracanes, de Johnny and the Hurricanes. Y pues tal, Johnny Paris, no sé qué, el saxofonista, y luego el teclista, tal. Ah, está muy bien. El otro, háblame de Johnny Preston. Ah, sí, hombre, Cradle of Love, uno bueno. Háblame de qué sé, de Bill Blanca, y le contábamos la historia. Y en eso, Tomás Martín Blanco, Rafael Rever se va a Tomás Martín Blanco y le explicó la historia y se fue, o sea, le llama a Tomás Martín Blanco: vente a la SER que vamos a crear algo. Y entonces le dije: te has vendido al oro, al oro, ¿eh? Yo empiezo a escuchar la radio con 9 años. Bueno, 9 años empiezo intensamente a escuchar la radio. Empiezo con un programa que se llamaba Discomanía, de Raúl Matas, que hacía en la onda media de la SER por la mañana, que era un chileno con un criterio excepcional. Después viene la época de los programas de noche, de Constantino Romero Trotadiscos, de Wendy Club, de Miki Jarreño ahora, El Gran Musical. Y yo en El Gran Musical encuentro a tíos excepcionales, a tíos que te hacían vibrar. Pepe Domingo Castaño. Después vino Pepe Cañaveras. El Gran Musical es una historia vibrante de la radio. Es increíble que la gente joven se haga la idea de que
un programa de radio consiga transmitir la barrera de los 3 millones de oyentes con apenas 70 u 80 emisoras repartidas por toda España, y además la empatía que logró con todos y cada uno de sus colaboradores, ¿no? Yo era el presentador principal, pero tenía a Luqui, que era maravilloso, un talento maravilloso. Tenía a Rafita Rever, que dirigía y mandaba y tal, pero no intervenía para nada frente al micrófono. Y la verdad es que tú piensas por un momento que hacíamos un programa de radio cuyo valor principal estaba en el concierto, en la música, en el recital de un popular español. Los Secretos, Mecano, etcétera. Así nos podíamos poner, coger una larga lista de artistas, y todos pasaron por el Gran Musical. Buenos días, bienvenidos al Gran Musical. Este es el Gran Musical. Este es el Gran Musical. Nuestro Gran Musical. Bien, amigos, el cariñoso saludo de todo el equipo del Gran Musical para las 54 emisoras de la cadena SER que lo transmiten en directo cada mañana del domingo a las 12 en punto. La FM nace por un decreto que Manuel Fraga se pone duro y les dice a los radiofonistas que o empiezan a hacer una emisión independiente o les quitan la licencia de radiofonismo. Es decir, te quito también la onda media, porque las empresas no querían utilizar la FM. Era un gasto. No había tanto mercado de publicidad como para... Y se les obliga, a partir de una fecha, creo que fue, no soy exacto, pero por el 77, se les obliga a separar y a mantener un mínimo de horas de emisión independiente. Y ahí es donde realmente yo creo que por un sistema que en base económica era lo más barato, que era meter discos y poner a esos locos que les encanta la música, es como nace la radio musical. Estando en Radio España me tocó poner en marcha la FM. La FM se había llegado a un convenio europeo para que se fueran sustituyendo las ondas medias, y precisamente Radio España tenía una frecuencia concedida que si no ponía en marcha la perdía. Entonces me pidieron que arrancara, y con 3 locutores y mi modesta e imperfecta presencia hicimos 4 horas diarias durante un cierto tiempo, y ya cuando yo me marché ya a Radio Peninsular fue cuando ya la ascendieron a una radio total de no sé si eran 24 horas o 14, con todo tipo de música. Lo mío había sido un experimento para no perder baza, nada más. Pero luego ya en Radio Peninsular, que fue la primera radio musical que se hizo en España, era del grupo de Radio Nacional y se dedicaba, era tan exclusiva que exigía que la publicidad fuera con música, si no, no admitía esa publicidad. Luego acabó admitiendo lo que fuera, porque el dinero manda más que la música. Y a partir del año 78, la cadena SER se fija en mí, y los hijos de los directivos de la cadena SER lo que oían no era la cadena SER, sino un chico joven, muy atrevido, que se llamaba Pepe Cañaveras y que trabajaba en Radio Centro. Pues a la SER no le gustaba que la estrella elegida para disfrutar de la música en Madrid en concreto, porque Radio Centro emitía única y exclusivamente en Madrid, pues me escuchara a mí y no a uno de la SER. Y entonces Pepe Domingo Castaño, cuando dijo adiós, ayudó a Rafa Rever, gran tipo, a Tomás Martín Blanco, con el que tuve a lo largo de mi carrera pues momentos agridulces. Y bueno, y ahí empecé yo. Me llamaron, me hicieron una prueba, me dijeron que si me atrevía a presentar un programa que se llamaba El Gran Musical en el Teatro Monumental de Madrid, con la actuación de Tequila. Les dije que sí, a la primera de cambio. Vino toda la SER, toda la jefatura de la SER a verme, y no tuvieron dudas. Yo ya no las tenía, yo quería trabajar en la cadena SER, era mi pasión,
Y bueno, y ellos dijeron que adelante y me firmaron un contrato y ahí siguió mi carrera. En la FM de Radio Madrid eran todas independientes. Solo se ponía música clásica y grandes orquestas. Y el director de la FM, que se llamaba Andrés Moret, y que era primo lejano de Franco, me encontró por un pasillo y me dijo: oye, chaval, quiero que me hagas un programa para los yeyes para poner en la FM. Digo, bueno, pues muy bien. Mira, escríbeme un guión, que tengo que mandar la censura ahora mismo. Escríbeme un guión, que lo mandes. Vale, pues entonces yo me senté en la máquina y digo, ¿qué hago aquí? Yo era el corresponsal de Billboard en España. Y claro, estaba acostumbrado al American Top 40. Y dije, joder, y si hago una lista de discos. Pues mira, vale. ¿Y cómo los llamo? Pues los cuentos principales. Era la traducción que se me ocurrió, que era muy mala, ¿no? Pero dije, bueno, como hay que escribir deprisa, pues ya la cambiaré. Y empecé, mandé los títulos, 40 títulos, se mandó a censura, lo aprobaron y así empezamos. 2 horas, todos los días, las hacía un gran locutor que era Ángel Carbajo, pero era locutor, no era de choque. Era de los que podía decir TV Atlas, ¿no? O sea que, bueno, pero ahí empezamos. Y hasta que un día la mujer que llevaba las voces en la SER, que se llamaba Remedios de la Peña, me dijo, tengo una chica que no sé si me vale para la onda media, a lo mejor te puede valer para ti. ¿Cuántos años tiene? Pues 20, digo, pues me vale, o sea, seguro. Pues me la da Olimpia Torres. Y esa fue la primera disc jockey que tuve, porque Olimpia era una tía encantadora, que decía, Olimpia, hazme esto así, sí. Ríete, no te rías, porque habla antes de... Ella, todo lo que le decía, lo hacía. Era perfecta. Y lo hacía todo muy bien, bastante bien. Entonces, pues esa fue la primera, y ahí empezamos de pasar de 2 horas a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, aumentando, metiendo más gentes, y pues ahí empezó la cosa a crecer hasta llegar a los 5,5 millones de oyentes que tuvimos. Entonces, un compañero mío de Disco Express, Gonzalo García Pelayo, y Adrián Bogel, que los dos hacían radio en Radio Nacional de España, junto a Carlos Tena, me dijeron que había un hueco en Onda 2 en Radio España, la Onda FM de Radio España. Y entonces empecé yo a hacer un programa allí en el año 75. Era un programa en el cual yo ponía los discos que había comprado en Estados Unidos, en Londres, fuera de España. Lo llamé Entre Frisco y Formentera porque era un programa psicodélico de hippie. O sea, mi vida había sido un poco de hippie recorriendo Europa y Estados Unidos. Y ese programa era con discos de Jefferson Airplane, Grateful Dead, Janis Joplin, Arthur Lee, Love, todo lo que sabía yo, todo lo que había comprado y mamado en California. Después resulta que debajo de mi casa, esto fue el año 75 también, poco después de empezar el programa de la radio, empecé a oír a un grupo que tocaba rock and roll y resulta que bajé a ver qué grupo era ese en la Elipa, donde yo había alquilado una casa, y resulta que eran los Burning, que empezaban a hacer rock and roll en el año 75 y empezaban a tocar en las discotecas de aquí de Madrid, en la discoteca FM, así que me decidí a hablar y a entrevistar sobre los grupos que estaban empezando en España, en Madrid concretamente. Me vine a estudiar a Madrid en la universidad y allí descubrí pues, la efervescencia de propuestas radiofónicas que ya desgraciadamente no existen, Onda 2, Radio Popular FM, las emisoras de Radio Centro, luego posteriormente, unos años después, Radio El País, que tuvo una vida muy corta. Era como un paisaje en el dial que era vibrante, que buscaba descubrir también, era un momento socialmente muy activo y culturalmente en el país, que se reflejaba también en la radio. A Carlos Tena y a mí nos llegaron a llamar en un periódico los terroristas de la radio. Imagínate, por poner a las Urpes, ¿te acuerdas? Que puso Carlos Tena,
y por poner un vídeo de las urbes se le acabó el programa y se le acabó también el ser considerado como un profesional serio. Entonces ahí se jugó su carrera, Carlos Tena. Yo también en la radio tuve muchísimos problemas para poner casetes, porque los grupos me enviaban casetes y cintas, y entonces estaba prohibido terminantemente poner casetes y cintas. La verdad es que la enorme suerte que tuvimos nosotros al principio de Onda Madrid y a lo largo de sus primeros años de trayectoria es que nadie nos decía que no hiciéramos. Es decir, se te ocurría un programa, pues se intentaba poner en marcha, salvo que fuera una locura absoluta, pero nadie marcaba unas reglas especialmente rígidas, ¿no? Entonces, claro, nos fijábamos mucho en Radio Nacional, en Radio 3, por ejemplo, para los programas musicales. Luego sí es verdad que los programas que eran más convencionales, más de información, la música que se pinchaba en ellos era pues la música más comercial. Pero por otro lado, yo recuerdo que había un programa de música de garaje que hacía Manolo Calderón, que era El Paso. Recuerdo que Pepe Gil también hacía un programa muy original con músicas que no habíamos escuchado demasiado hasta entonces. Y luego otros compañeros como Sol Alonso, por ejemplo, pues estaban muy cercanos a todo lo que tenía que ver con la movida, entrevistar a la gente de la movida, sobre todo de la movida musical, que era de alguna manera la banderada de todo esto, aunque también fue una movida artística, cinematográfica y en otros muchos ámbitos. La Deutsche Welle era socia de Eugenio Fontán de la cadena SER, y a través de Deutsche Welle me consiguió un trabajo, mi director en Colonia me consiguió un trabajo en Radio España de Barcelona, que tenía una radiofórmula muy buena, funcionaba muy bien, Radio Reloj de Radio España se llamaba, y me contrató para trabajar en la onda media, pero yo comencé a trabajar en FM porque a mí me gustaba la FM, no la onda media. En la FM no me escuchaba nadie porque yo solo tocaba música inédita, no tocaba nada hecho en España. Yo cuando vengo de Alemania aquí, paro en Londres y me gasté 1,5 millones de pesetas en discos, porque a mí me gustaba la música inédita, o sea, que nadie la tocara, solo la tocaba yo, pero no me escuchaba nadie. Yo estando, esto te lo quería contar porque esto no lo sabe nadie en el mundo, yo estando trabajando en Radio España, que era Radio Reloj de Radio España, yo un buen día fui al registro y registré Radio Minuto, Radio Hora, Radio Tic Tac, Radio Crono, todas las radios referentes al reloj. Y me llamó Marcelino Rodríguez de Castro y montamos Radio Minuto. Y le tuve que regalar el nombre, evidentemente. Luego sigo con Radio Minuto, pero también te quiero contar de que me contrata Eugenio Fontán, que compra la mitad de Radio Minuto, la SER compra la mitad de Radio Minuto, y me trae a trabajar, a montar el Top 40 en Madrid. Pero él tenía Radio Hora, que también se la tuve que regalar. Es decir, yo las compré, eran 17.000 pesetas al año. Yo las compré y las tuve que ir regalando todas. Bueno, pues montamos Radio Minuto de Barcelona, funcionó muy bien. Conseguimos ganar a 40 Principales Barcelona, teníamos 16.000 oyentes más diarios que la cadena, no la SER, que Radio Barcelona. Estuve ahí 5 o 6 años. Cuando Prisa compra la mitad, el 51% de Radio Minuto, Fontán me trae a trabajar a Madrid y hago el Top 40. Hola, un cordial saludo, tu amigo Joaquín Luqui, JLNFM, y estamos celebrando lo que tú y yo sabíamos hace tiempo. Bangles, el grupo... Muy buenas tardes, saludos de Javier de Diego en el control de sonido y de Jesús Ordovás aquí en el micrófono, y abriendo el Diario Pop de Radio 3, el regreso con un nuevo álbum de Criaturas Celestiales. ¿En qué se parece Terence Trent al servidor? Él se llama Terence Trent, yo soy Luis Merino. Él vive en Londres, yo en Valencia. Él no habla por la FM, yo sí, en Mediterráneo 40 de 94. Hoy en Siglo XXI queremos invitarte a dar la vuelta al mundo buscando plásticos de esos que contaminan. Bueno, todos los plásticos contaminan. Y en una vuelta, la del asturiano Luis Dadac. En los 70, la mayoría de las cosas que poníamos eran o discos que comprábamos nosotros en nuestros viajes a Londres, porque viajábamos, todos los que hacíamos programas de radio viajábamos mucho a Londres,
o íbamos a las compañías de discos a sacarles los discos de los cajones, que les costaba mucho darnos esos discos, porque decían, no, este disco no se va a vender, no quiero que se radie. Nos decían en las compañías de discos que estaban más dispuestas a que pusiéramos solo los grandes mitos de los años 70, ¿no? A Yes y a todos los supergrupos, y nosotros queríamos a esos gente como Nick Lowe, gente que empezaba por entonces, que no era muy conocida, Elvis Costello, los Clash, bueno, luego los Sex Pistols, etcétera, grupos que en principio ellos despreciaban, y entonces éramos nosotros en Onda 2 lo que nos encargábamos de poner a Siouxsie and the Banshees, a los primeros Depeche Mode, a los Sex Pistols, a los Clash, a todas las bandas punk que estaban empezando en los últimos 70 y primeros 80, ¿no? Y eso era la parte internacional que apoyábamos sobre todo. Y luego, en cuanto al producto nacional, no poníamos los discos de los grandes vendedores, que de eso ya se encargaban los 40 principales. Nuestro papel era descubrir grupos nuevos, y eso es lo que hicimos. Entonces yo descubrí a Alaska en el Rastro cuando tenía 14 años vendiendo un fanzine, y todavía estaba empezando con Caca de Luz, luego sería Las Giros Pegamoides, después también pues a todos los grupos que empezaban por entonces, a los Zombies, que era un chaval de 13 años que se presentó al concurso de rock. Yo era también jurado del concurso de rock de Madrid desde el primer concurso, y entonces tuve la oportunidad de conocer a todos los grupos que había en Madrid, ¿no? Y entonces los llevaba a la radio. A veces incluso ni siquiera hacía falta que los llevábamos a la radio, porque un día la puerta estaba abierta, solo había que subir en Onda 2, allí en el centro, 2 pisos, y la gente entraba, se metía en el estudio y decía, oye, que yo tengo un grupo. Y eso es lo que hizo Ramoncín, por ejemplo. Un día vino Ramoncín y me dijo, oye tío, yo tengo un grupo, mira, ven a verme y no sé qué. Dije, vale, estupendo, pues fui a verle y entonces le entrevisté. O sea, íbamos dando a conocer a toda la gente que estaba empezando por entonces, que primero pues era Ramoncín, Caca de Luz, los Zombies y Tequila y los Burning, y luego empezaron a salir Los Secretos, Mamá, bueno, la lista de Radio Futura, etcétera, etcétera, ¿no? La lista de los grupos de la movida, cada día surgían 3, 4, 5 grupos más. Y entonces allí estábamos en el centro de Madrid, en pleno centro de Madrid, al lado de Malasaña, y entonces los grupos iban allí a presentarnos sus maquetas. Es verdad que en los programas musicales había una cosa muy importante en Radio Nacional y en Onda Madrid, por ejemplo, que es, yo he trabajado en los 2 sitios y son los 2 sitios que conozco, y es que sí es verdad que se podía, que un grupito que estaba tocando en un garaje o que le estaba dando la lata a todos los vecinos de la urbanización porque estaban metidos en el chalet X, llegaban con su maqueta y esa maqueta se podía escuchar. Eso es muy diferente a lo que se hacía en otras emisoras como los 40 principales o como Radio Le, por ejemplo, por poner un ejemplo que sea muy cercano, porque ahí sí que se pinchaba, o sea, hay una maqueta de fulanito de tal, no llegaba. Hay unas discográficas que también nos ayudan mucho a todos a saber, a conocer ese tipo nuevo de música, ¿no? Que es DRO, por ejemplo, Grabaciones Accidentales, es gente que hace, y yo sí recuerdo al tipo de DRO y al tipo de Grabaciones Occidentales, y al tipo de Dibuxa, por ejemplo, que era una catalana, una casa de discos catalana, que venían con los discos, nos buscaban por los pasillos para entregárnoslo, o con las maquetas, y yo creo que si no hubiera sido por eso, a mucha gente nunca se lo hubiera conocido. Y como te decía, yo en Horus, o sea, lo disfruté muchísimo, sobre todo al principio, porque fue empezar a conocer gente, y te tenías que quedar con los nombres de todos, es decir, no solamente de los directores de la radio, sino de los locutores, que luego yo tenía que ir con el single de Sergio Dalma o con el single de otro artista y decirle, oye, pínchamelo. En aquella época teníamos el privilegio de poder ir a una radio y decirle al locutor, pínchame este disco. Si te lo currabas, ese disco podía sonar en la radio. Cuando artistas, entrevistas, discos, pínchame esto, ¿sabes? O sea, nos lo currábamos en ese sentido, ¿no? Incluso los fines de semana. A lo mejor había un locutor de turno el fin de semana, íbamos a verle y le llevábamos unos disquitos y estábamos ahí un rato con él y hacíamos que sonaran esas canciones, ¿no? Se institucionalizó todo
Y ya empezó un poco la música, es decir, las multinacionales a hacer presión con los artistas, no solamente internacionales, sino también nacionales, y todo se movía un poco por el dinero, ¿no? Es decir, si no tenías dinero no sonabas en la radio. La editorial se repartía entre la discográfica y la radio. Había una parte que a lo mejor se llevaba a la radio para que sonara. Entonces, cuanto más sonara ese artista, pues la editorial recogía dinero, ¿no? Entonces se empezaba a trabajar un poco así, con editorial, con dinero. Es decir, un artista tenía dinero, bueno, más que un artista, un sello discográfico tenía dinero, sonaban sus canciones. No tenías dinero, solo sonabas y te lo currabas, como yo, en plan hormiguita, yendo por las radios, yendo por los programas, y venga y ponme, y ponme, y ponme, y ponme, ¿no? O sea, yo creo que la radio de entonces, la radio musical de entonces, es la primera red social que se asoma a la comunicación entre oyentes, artistas y discjockeys. Es la primera red social. Entonces, claro, tú hablabas por la radio porque querías contar lo bueno que era un artista o lo bueno que era un disco. Esa mezcla de prescripción, de comunicación y de pasión hace que la radio tenga magia, que no sea un grifo de música. Al principio, normalmente las emisoras enlazaban en su cadena con líneas telefónicas, primero normales, cuando no tenías dinero, o microfónicas que eran de alta calidad. Pero al final siempre el sonido del disco que se ponía en Madrid no sonaba igual en Granada que en La Coruña. Entonces llegó el momento de la transmisión vía satélite y ahí se produjo dos movimientos. Uno, la desaparición de las radios locales como tales, independientes, con poca programación, y la aparición de las grandes cadenas que emitían el mismo programa simultáneamente en toda la superficie española. Tan solo sobrevivían esas emisoras, hablo de Barcelona, Valencia, Zaragoza, que eran suficientemente grandes para tener publicidad local y necesitar usos horarios que fueran hechos por ellos. Y allí surgieron muchos grandes profesionales. Luis Merino, que fue uno de los grandes directivos de la cadena SER, empezó en Radio Valencia. José María Illo empezó en Radio Bilbao de la SER. Luego, cuando vieron que era muy bueno, lo pasaron a Madrid, lo mismo que a Luis Merino. Entonces, a partir de ese momento, tenemos los que hacemos los programas de Madrid mucha más audiencia, pero a la vez anulamos a posibles figuras locales. La radio me gustaba mucho, mucho. He hecho luego de la televisión, he estado en televisión española, en Rocopop, y la comunicación, el mensaje, el saber que tienes a la otra persona de una manera tan cercana, que es una comunicación tan directa con el oyente, no lo tiene ningún otro medio, ni prensa, ni televisión, ni nada. Fue el principio de la frecuencia modulada, es decir, los 40 principales eran un pequeño programa que se hacía en la onda media y que tenían su horario. El Gran Musical era el programa estrella, que se hacía los sábados, se hacía los domingos, y que contaba con los artistas del momento, sobre todo nacionales, dúo dinámico. En aquel momento empezaban los Pecos, Camilo VI y demás a despuntar, y eran los que llenaban ese domingo por la mañana. Pero la frecuencia modulada estaba empezando a nacer, se habían otorgado las frecuencias, y era cuando de repente empezó el auge de la radio musical en España. Y ahí es cuando se crea el primer equipo de los 40 principales, en el que estaba Rosa Chávez, Joaquín Luqui, Jaime Varella, llegó Avellán y llegué yo. No, era muy fácil. Yo cogía gente joven, les decía, a ver, preséntame 5 discos, como tú quieras y los que tú quieras. Y ya con eso ya tenía bastante. Me gustaba o no me gustaba. Si me gustaba, pues para adentro, y si no, pues ya parecía ver otro día. Y cuando entraban, pues ya luego los coges y les vas contando lo que tienes que hacer, lo que no, cómo va, bla, 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 bla. Y entonces, bueno, pero vamos, los escogía así, te digo, simplemente con oírlos, cómo presentaban los discos, te haces mucha idea de cómo la gente, y qué discos pone, te hacías una idea muy buena de cómo eran.
Era una radio muy artesanal, porque cuando yo llego a la radio no es como ahora que tienes un ordenador y tienes internet y tienes todo. En aquel entonces no teníamos nada. Yo cuando me encontré frente a lo que era un estudio de radio había un micrófono, unas cajoneras que eran cartuchos para meter los cartuchos, que eran como una especie de caseta así de grande, donde metías la publicidad y los jingles. Y luego no era una mesa de mezclas que tuvieses que hacer así tan fácilmente y llegar y decir, bueno, pues voy a mezclar los discos como en una discoteca. No, eran una especie de consolas con unos potenciómetros, es decir, una especie de botones grandes que había que ir girando. Entonces era muy difícil conseguir hablar, girar la rueda para abrir el micrófono y de repente bajar el volumen del disco, lanzar el disco, meter el cartucho, subir el cartucho, bajar el cartucho. No era tan fácil como manejarlo ahora con un ordenador que lo llevas prácticamente todo programa. Entonces era una radio artesana donde la creatividad era lo que primaba, es decir, tu saber hablar, comunicar o no comunicar era la única forma de poder llegar al oyente. Efectivamente, y donde te pasabas horas probando con la cartuchera para cuadrar el disco, qué indicativo iba bien con esa canción, donde aguantabas el disco para arrancarlo a tiempo, absoluta. Aquello sí que era digital, lo hacías todo con los dedos. El otro día más lo hablaba con Paco de Fórmula Quinta, lo hablaba con gente de los grandes músicos de este país, y les decía eso, es que a mí sacar el CD de la carátula, limpiarla, ver la carátula que era una obra de arte, era un ritual que era muy especial, era parte de un trabajo muy artístico. Había que poner los mismos discos durante muchos días, lo que es la Radio Fórmula, y era un ejercicio de ingenio tremendo, porque cada día había que presentarlo de forma distinta. Yo llegué a un momento, y lo dice la gente con la que yo trabajaba, que yo ya no presentaba música, yo ya compartía mi vida y mis cosas con el oyente, con unos buenos temas de fondo. Era una radio muy artesanal, pero era apasionante. Era apasionante. Poner un disco, que a mí Raúl, además una vez desde su casa, Raúl Marchán, nuestro jefe, cuando yo hacía las noches, pues en una ocasión puse un LP pues, que duraba 14 minutos y pico. Pero no sé, me entretuve, no sé qué estaba haciendo. Y acabó el LP y el maxi single aquel que duraba 14 minutos, y entonces se escuchaba en el surco ese final, del final del disco, y Raúl me llamó por teléfono desde su casa y me dijo, pon otro disquito, si eso, machote, ¿eh? Ya hablamos el lunes. Era una fórmula con discos que se rayaban y que cuando eso ocurría, porque eran unos antiguos Marantz, unos tocadiscos que llevaban un pinchito en medio, entonces ahí metías el disco, Joaquín Luque metía uno, otro, llegaba un momento en que la aguja ya no ya giraba y el disco sonaba mal. Pero sí te ocurría que tú ponías el disco y decía el cantante, hoy estoy loco por tal, y entonces teníamos la coletilla de no es normal que el disco se raye, pero no es normal que el locutor se raye, ¿no? Pero sí, era una cosa que a veces ocurría, que dejabas un disco puesto, porque siempre yo cuando no estaba en la radio me preguntaba, ¿qué ocurre cuando ponen un disco, se van y vuelven otra vez a hablar, ¿no? ¿Qué pasa en ese intervalo? Y fui capaz de descubrirlo cuando llegué a la radio. Entonces, claro, ocurría de todo. Hablabas por teléfono, no había móviles, hablabas por el teléfono de esto, hablabas con el conserje, ibas al baño y tal. Y claro, ¿qué ocurría? Cuando ibas al baño, dejabas el disco puesto y a veces se rayaba. Éramos un poquito más jóvenes en esos años 80. Era una radio muy viva. Era una radio donde en los pasillos ocurrían de todo. Se empezaba a hacer televisión. Yo fui uno de los primeros en Radio España que hizo televisión, después fueron detrás muchísimos más. Era una radio donde las pautas de publicidad se hacían a máquina, con eso digo todo. Los cartuchos los teníamos en la espalda y me acuerdo que el C.I. tenía 30 cartuchos, que era C.I. Corte Inglés. Que era uno de los mejores clientes. O sea, este estudio ha tenido sus platos giradiscos, se estrenó en el 89, el Paul McCartney, y recuerdo que estaban ahí los dos giradiscos, no sé si eran, no recuerdo la marca, pero eran unos giradiscos muy buenos,
Y recuerdo entrar en turno después de Lucky y Lucky tener un pilón así de CDs uno encima del otro y iba poniendo la aguja encima porque ni siquiera se dedica a quitar los discos. O sea, yo pinchado en este estudio con vinilo. Lógicamente éramos muchos porque había que cubrir muchas horas. No solamente se cubrían las 24 horas al día, sino que encima los turnos de facultativa. Los días en 40 duraban, no sé si eran 32 horas o 34. Porque al mismo tiempo que emitías para Madrid, emitías para Cadena. Y por eso estaban los dos estudios, tanto en Madrid y Cadena. Entonces había necesidad de mucho disc jockey. ¿Había mucha competencia? Sí. ¿Mucha calidad? Muchísima. O sea, la mejor radio que se ha hecho musical de este país se ha hecho en este estudio en la década de los 90. Es que la música también era distinta y la gente que escuchaba la radio no tiene nada que ver con la gente que escucha ahora. O sea, claro, yo empecé poniendo cassettes, luego pasé los cartuchos, eso ya para mí era una revolución. Empecé con los discos que tenías que contarlos con la mano porque no arrancaban al momento, eso también fue... Es que ha habido revoluciones, pero sí era muy distinta a la de ahora, pero es que la sociedad era muy distinta a la de ahora también. Y eso nos posibilitaba hablarle a mucha más gente. Radio Barcelona, 40 principales después, tenía 600.000 oyentes. O sea, una emisora. ¿Por qué? Pues porque había mucha menos competencia, porque yo no cogí la época donde en 40 sonaba Barón Rojo, Isabel Pantoja y el Max Mix. Esa no la cogí, afortunadamente. Pero se llegó a existir también. O sea, poco a poco, pues la radio se fue cerrando a un estilo más concreto. Pero sí, esa era una radio donde teníamos efectivamente una libertad creativa. Pero también te digo una cosa, y esto es importante, cuando yo empiezo ya a arrancar con cierto nivel como disjockey en 40 Barcelona, a mí toda la gente de cierta edad, o sea, yo debía tener entonces unos 23, 24 años, pues los de 30 y pico nos decían que éramos máquinas nosotros, que nosotros teníamos una lista de colores de discos a poner, que poníamos y seguíamos la lista de colores y que éramos meros reproductores, que ellos sí que eran creativos. Es decir, que la generación anterior siempre desprecia a la que viene después porque considera que está más maniatada de lo que estuvieron ellos. Y eso lo viví yo, que me da mucha rabia. Pensaba, joder, mancho, yo me paso horas creando aquí. Los discos eran los mismos en todas las emisoras. ¿Por qué unos locutores funcionaban y otros no? Pues era el sello, lo daba cada uno que se colocaba ahí delante del micrófono. Sí, por supuesto. Radio 3 fue pionera en la incorporación de los programas al formato de podcast para su posterior distribución posterior a la emisión. Lo ha sido y lo sigue siendo, creo yo, en la apuesta por la innovación, con una aplicación propia, ya hablando ya del propio siglo XXI, con la investigación de nuevas tecnologías. Distribuimos la señal también a través de la TDT en alta fidelidad, cosa que no hacen otras emisoras, con información en el EPG de los contenidos de la emisora. Hemos apostado por esa innovación porque yo creo que lo que se ha producido es, desde los 90 hasta este mismo momento del siglo XXI, es una especie de apocalipsis en la industria audiovisual que tiene que ver con nuevos modelos del consumo de nuestros productos. La emisora se ha convertido en una fábrica de contenidos que se distribuyen de maneras muy diferentes, de contenidos que a veces no son estrictamente radiofónicos, en el sentido más convencional de la expresión, sino que nos han obligado a hacer contenidos multimedia, a trabajar en vídeo, a hacer cápsulas para una plataforma que tuvimos que inventarnos como esa respuesta a esos nuevos cambios, como es Radio 3 Extra, pero eso ya fue en este siglo XXI. Yo creo que en el 90 fuimos testigos de esa disrupción con la llegada de las nuevas tecnologías, de una aproximación a ese nuevo paisaje de consumo cultural que por otra parte también suponía un propio cambio en la propia cultura, como hemos visto en la industria discográfica o en otras industrias culturales que se han visto amenazadas y cambiadas de manera drástica. Eso hizo que, por ejemplo, Radio 3 de Radio Nacional de España también se especialice en música pop con otro sistema. Ahí no hay un repertorio común, sino que cada hora es un estilo de música. Pero surge Cadena 100, que hace Rafael Rever, y que es una alternativa con el mismo mecanismo a los 40, empiezan a surgir radios que hacen músicas diversas. Los 40 principales. Radio Intercontinental de Madrid. Radio 3. Cadena. Radio
Radio 1. Digamos que hubo un momento en el que la radio musical se convirtió en grifo de música. Yo abro el grifo y saco agua. Y hoy tenemos que ser agua mineral, tenemos que ser agua que se bebe, el agua que tú pides, póngame un agua mineral. ¿Por qué? Porque ese papel ya lo tienen otros, el de grifo. Y encima tienen una cosa que es mucho más heavy, que es que si no te gusta una canción, la quitas. Y si quieres, escuchas la que tú quieres, y gratis, o pagando. Pero eso está ya ocupado. Como la radio jugó en su momento a ser grifo, cuando aparecieron los surtidores de gran calibre, tiene que replegarse a cuarteles y buscar su esencia. Y en la esencia está la prescripción, la comunicación y, muy importante, el disc-jockey. La programación en los años 90 es tan predecible. Si tú juegas con 40 canciones o con 100 canciones, lo que tienes que conseguir es que una de esas canciones no suene en la siguiente hora, sino 4 más adelante. Tienes que acordarte y apuntar. Y esta cada 6 horas. Y llegan los ordenadores y las programaciones. Y entonces dice, no, le digo al programador, estos son de alta importancia, necesito que suenen 6 veces al día. Esto me basta con que suenen 3 veces al día. Estos 2 y esto es una. Y ya no había inteligencia artificial, pero sí había listillos. Y esos programas ya te lo daban hecho, con lo cual el locutor tenía que seguir esa programación y podía añadir alguna cosilla para, pues decir, son las 2:15, hay 18 grados, para que se viera que era un directo. También es verdad que cuando llegó el iPod, me pareció un aparato tan fascinante que dije, me temo que nos ha salido un competidor serio. Cuando yo les decía, cuando a esto le pongan unas teclas y sea teléfono, preparaos, sin soñar con los datos. Hoy la radio no tiene que... O sea, la radio pelea y la televisión, y todos pelean por el tiempo del usuario. Y ahí se pierde toda la magia en los 90. Ahí la radio es donde de verdad muere. Que el vídeo no mató a la estrella de la radio, es cierto, pero que las plataformas de internet a día de hoy, que la propia radio ha matado a la radio, yo creo que eso es cierto. O sea, yo, que soy un hombre de radio, escucho muy puntualmente la radio y solamente la escucho en la información, es decir, escucho a personajes y porque es esa persona la que hace el programa concreto y de noticias fundamentalmente o de información. Lo importante es que la radio recupere su esencia o presuma de su esencia y siga siendo radio, porque ahora, en vez de estar solo en el éter de las ondas, puede estar en internet, puede estar en muchos sitios y además puede crecer. Yo siempre decía, hacíamos programas con Radio Futura, el cómo se hizo, cómo se ha hecho Veneno en la piel. Y entonces hablabas con Santi Auserón, con Sierra, con todo el mundo, y te contaban qué era eso, un podcast de los de ahora. Lo que pasa es que como no teníamos esas herramientas, lo poníamos en horarios de noche y decíamos a la gente, si quieres saber cómo Radio Futura ha hecho su último álbum, no te pierdas esta noche a las 11:30 en los 40. Lo que tiene la radio y lo que tiene la comunicación es que lo hacen de humano a humano. Y si no existe eso, no existe la comunicación. Muchas de las personas que descubrían éxitos musicales y estilos musicales a través de las emisoras de entonces, de la prescripción de entonces, de repente descubrían que había algo que les motivaba y que desconocían. Ahora, los algoritmos que se utilizan para la selección musical que recibes a través de tus plataformas son los auténticos killers, los asesinos de la curiosidad. Con lo cual, si un algoritmo da por hecho que a mí me gusta esto y solo esto y me va a proponer solo canciones de un estilo musical concreto, mi formación musical y mi formación intelectual y como persona va a quedar muy limitada. Voy a tener pocas opciones. Nadie me está descubriendo nada que esté fuera de los márgenes de lo que se supone que me tiene que gustar. Y bueno, y si entramos en la inteligencia artificial, esto ya es para apagar la radio, decir...
vamos a hacer otra cosa, nos vamos a dedicar al circo. No, yo no creo en la inteligencia artificial, creo que nos va a llevar a un mundo que va a terminar muy pronto, no lo veo yo, no lo veo. A mí me cuesta pensar que la radio evidentemente vaya a desaparecer. La radio es un medio que es mucho más que la información, es mucho más que el entretenimiento, es mucho más, es compañía, es un acto social, no sé cómo decirte, es uno más en la familia. Lo que sí que es cierto que los contenidos y la forma de presentarlos, pues eso lo estamos viendo que está cambiando. O sea, ahora la gente no tiene paciencia para escuchar una publicidad, no tenemos paciencia para escuchar un disco de más de 3 minutos. Tú fíjate, los maxi singles en nuestra época, 6 minutos de disco versión. Bueno, pues ahora sería impensable. Todo eso está cambiando, eso está claro, y quien diga lo contrario no ve la realidad. Lo que pasa es que yo, vamos, soy una fiel defensora de la radio. O sea, es mucho más que recibir una información, es mucho más que compartir una noticia o no sé, una presentación o una novedad discográfica. Alguien ha inventado eso de que es mejor no hablar y poner 5 discos sin hablar. Pues bueno, es una equivocación, pero cada uno haga lo que quiera. Pero vamos, lo bueno de la radio musical, es que te conectes con tus oyentes y que les hables y les cuentes cosas y qué tal. Si no vas a hablar nada, pues entonces es una pena. Los 40 principales, los 40 principales. Cadena Catalana, Radio Intercontinental y Rueda Rato. Cadena Día 96.4. Recuerdo poner el indicativo de Radio Barcelona 40 principales y temblarme la mano de pensar, yo estoy aquí. Quiero decir que mitificamos mucho nuestros recuerdos y tendemos a desprestigiar el del presente, pero el del recuerdo del presente va a ser el del recuerdo dentro de unos años. A mí, personalmente, evidentemente, no me veo. Por eso vehiculé mi carrera hacia el despacho, ¿eh? Para nada me veo haciendo el micrófono y no envidio a nadie. A mí me parece que el futuro de la radio es espectacularmente bueno. Yo creo que la radio tiene un valor muy especial del que no debemos nunca huir, que es el de la comunicación humana. Frente a... Ahora no competimos contra otras emisoras de radio, competimos contra otros nuevos actores que quieren copar el tiempo de la vida cotidiana de nuestros oyentes. Si la gente está escuchando una plataforma de streaming, no está escuchando Radio 3 ni ninguna otra emisora. Las redes sociales, yo digo, son como, o estas nuevas empresas tecnológicas son como el abrazo del oso, que nos quieren tener como aliados, pero para acabar con nosotros, ¿no? Dicho así metafóricamente hablando, no me malinterpretéis. Pero frente a todo eso, la radio tiene el potencial de la comunicación, el potencial de los prescriptores, eso que antes hablaba, reivindicando el valor de los prescriptores de ahora de Radio 3, sumado al de los que lo fueron antes y los que vendrán después a sustituirnos en una propuesta como esta. Frente al algoritmo está el valor de la pasión de los seres humanos que comunican cosas con una canción que nos deslumbre, que nos recuerde a una persona a la que amamos, a una persona que se fue, y eso solo lo puede dar la radio, no lo dará nunca ninguna plataforma tecnológica, ni ningún algoritmo, ni ninguna inteligencia artificial. No creo que la radio muera, pero está cambiando tanto que la radio nueva a mí ya no me gusta, y va a seguir cambiando. Y con la inteligencia artificial van a inventar a un locutor que no existe y va a hablar una vez cada 3 horas y no va a decir absolutamente nada. Nos hemos segmentado y especializado tanto de que depende de qué radio hables. Pero ahora sí que existe, ante tal volumen de música y creatividad que hay, y sobre todo ante tantos canales que tiene el artista para darse a conocer, que existe música que es para una radio, música que no lo es, música que es para YouTube, música que es para tal.
Ahora, también es verdad que hay algo que existía cuando tú y yo éramos jóvenes, que los ingleses llamaban el One Hit Wonder, que era el tío que tenía un éxito y desaparecía, ¿no? Ejemplos hay millones. Jason Donovan, por ejemplo, el que fue novio de Kylie Minogue, ¿no? Tuvo un éxito y desapareció. Iba a decir Rick Astley, ¿no? Pero mira, al final ha vuelto. Ahora hay millones de One Hit Wonders. Millones de One Hit Wonders. Entonces, no hay que analizarlo tanto con, mira, es qué pelotazo ha pegado este, que si Bizarrap, que si el Quevedo. No. Lo único que aprendes con la edad es que las cosas hay que valorarlas con el paso del tiempo. Asumir que hay un factor de diferenciación generacional en cualquier propuesta cultural y por tanto ellos necesitan tener su propia estética musical, de ropa, de lenguaje, y es normal que así lo sea. Lo que no es normal que sea así es que la despreciemos con los mismos argumentos con los que despreciaban la nuestra y no entendiendo que o faltando un poco a la memoria personal y colectiva, que cada generación tiene sus propias propuestas. Además, yo soy partidario de poner en valor el momento en el que estamos viviendo ahora, con una creatividad desbordante, con una cantidad increíble de artistas jóvenes, no solo haciendo música urbana, sino todo tipo de estilos, también bandas de punk y de rock, y bandas femeninas que antes no existían y ahora sí. Yo creo que estamos viviendo un momento fantástico, a pesar de todos los obstáculos que está provocando esta regeneración de la industria cultural que afecta tan decisivamente al mundo de la música. La radio tiene un factor diferencial que la va a apoyar en su continuidad. Yo defiendo siempre esto y seguramente el día de mañana alguien podrá decir qué tipo más arcaico que pensaba esto y mira, ha ocurrido todo lo contrario, pero yo creo firmemente en que la radio nunca va a perder su potencial, su mayor poder en la comunicación, que es la interacción y es la inmediatez del acompañamiento. Hoy en día el locutor yo creo que no conecta con básicamente nadie, o sea, la gente escucha la emisora tal porque le gusta la música, porque le gusta que no hable nadie, porque le gusta que ponen música inglesa y no ponen música francesa. Ya. Pero el locutor hoy en día ya no es figura, o sea, en 40 principales, ¿qué figura hay? Lo artificial tiende a la repetición, Evidentemente, si quieres consultar datos o quieres consultar información, vete a la inteligencia artificial, vete a las plataformas y redes sociales, porque vas a encontrar mucha, alguna real, verídica y otra que no. También confusión vas a encontrar. Pero la naturalidad es insustituible porque es la que sorprende, es la que de repente te provoca, algo que no esperabas.